la Biblia del hermano. Mira, Giovanni, si está grabando ya. Ahí sí. Sí, está grabando. Bueno, digamos que el idioma, estamos estudiando sobre la torre de Babel, sobre la torre que Nimrod edificó. Podríamos decir que desde los días de Adán Está grabando, hasta mire. Noé, silencio por favor, Está hasta grabando. Nimrod, Está todos grabando. hablaban un solo Está idioma, grabando. que era el idioma hebreo. Sí, se está grabando. Ya, préstame. Mira si están los minutos. No está. No, sí está. Digamos que todos hablaban un solo idioma, que es el idioma hebreo. Resulta que ellos querían hacer la torre para llegar a ¿qué? Llegar a Dios. Y ellos tenían muchos motivos para llegar al cielo. Según los libros históricos, como el libro de Yacer, que es un libro que está respaldado por la Biblia. El libro de Josué habla del libro de Yacer. Y ese libro de Yacer habla sobre aquella torre, sobre cómo ellos empezaron a edificar esa torre para llegar al reino de los cielos, para llegar a Dios. Dice que se reunieron muchos príncipes y le hablaron a Nimrod de edificarse una ciudad y de edificarse una torre. Y dice que cada rey le decía a Nimrod que edificaran una torre tan alta, que les permita a ellos no ser destruidos. Porque ellos sabían, silencio, ellos sabían que ya había acontecido un diluvio y que Dios había exterminado al ser humano por medio del diluvio. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos sabían que estaban pecando. Ellos sabían que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Cada quien se había hecho un Elohim, se había hecho un Dios. Cada quien se había apartado tras la fornicación, tras el adulterio. Se habían apartado tras las riquezas y habían dejado a Yahweh. Por ese es el motivo de que ellos empezaron a hacer esta torre, porque ellos decían: vamos a hacer la torre, no sea que seamos esparcidos sobre la tierra. ¿Ah? Den una alabanza al Eterno. Gloria al Eterno. Santo de Israel, a Yeshua. El libro de Yacer nos arroja más luz sobre el libro de Génesis. Porque el libro de Génesis, déjame decirte, amado hermano, que es un resumen de la historia, de todo lo que aconteció desde el principio. Es solamente un resumen de lo más necesario que nosotros debemos de saber. Pero si usted lee el libro de Yacer, el libro de Yacer le habla más explícitamente sobre el mecanismo que utilizaron para construir esta torre. Dice que ellos, al construir la torre, fueron varios reyes. Fueron los reyes de Egipto, los reyes de Fut y otros reyes más que se pusieron de acuerdo, porque todos estos reyes, cuando se confabularon con Nimrod, dice que Nimrod los había subyugado, porque Nimrod era el emperador de la tierra en ese tiempo. ¿Qué quiere decir un emperador? Es alguien que reina sobre otros reyes. ¿Ah? ¿Entendieron? Eso es un emperador. Nimrod se había convertido en el emperador de toda la tierra. Era como el gobernador mundial en ese tiempo. No había nada que Nimrod no haya conquistado. Y ellos le aconsejaron a Nimrod hacer esta torre. Y dice que al construir esta torre, subían, dice, con ladrillos y mortero. ¿Qué es mortero? Cemento o asfalto para pegar los ladrillos. Dice que ellos iban escalonando por la torre. La torre tenía un sentido circular, como un anillo, por donde ellos subían. Y en medio
O sea, por las esquinas había calles y en medio eran, por decir, los departamentos donde ellos iban a vivir. Eso era como un condominio bien ancho. La anchura de ese edificio era bien extremadamente ancho para poder ellos llegar hasta el cielo. Y dice que cada persona para subir en la torre hasta la cúspide, dice que se demoraba casi un año en llegar hasta la cúspide. Casi un año, según el libro de Yacer, dice que se demoraba casi un año en subir. ¿Ah? Y era tanto el deseo de ellos construir. ¿Cómo subían el monte? ¿Ah? Dice que subían por familias, ¿ya? Y cada familia tenía un objetivo. Ya mismo vamos a ver qué es lo que habla de esas familias. Dice que ellos cuando llevaban el ladrillo, si caía de la torre una persona, si llegaba a resbalar de la torre, hermano, dice que se caía de la torre, nadie decía nada. Era como que si hubiera caído un palo o una basura. Nadie decía nada, ni nadie decía, uy, se cayó, pobrecito. No, nadie. Pero dice, ellos cuando llevaban el ladrillo o el mortero, si se caía un ladrillo desde arriba, hermano, para ellos era un sufrimiento, hermano, hasta lloraban. Era tanto el deseo de llevar un ladrillo y seguir edificando, seguir sobreedificando en la torre, que ellos ya no escatimaban. Ya no tenían sentimientos humanos. Era un deseo vehemente de seguir construyendo, hermano. Y dice que eso le desagradó a Yahweh. ¿Ya? Porque todo el designio del corazón de estas personas era rebelarse contra Yahweh, contra el Dios de Israel. Y vamos a ver algunos puntos. Dice que se confabularon 3 familias. May, se te va a acabar eso. Dice que las primeras familias que subieron eran un orden de 3 familias. Se dividieron en 3 familias. La primera familia dijo en su mente: ascenderemos y pelearemos contra el Dios del cielo. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de la primera familia? Pelear. Ellos tenían el deseo de subir hasta arriba, hasta llegar a la punta de los cielos y pelear contra el Elohim, contra el Dios del cielo. Esa era la mentalidad de ellos. ¿Ya? La segunda familia dijo, segunda familia de reyes decía: pelearemos contra él y ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí y les serviremos. Miren la mentalidad de ellos. Ese era el afán. La última era más grave. El afán de ellos seguir construyendo, porque ellos querían derribar al Dios del cielo. O sea, la mentalidad retrógrada, ya desde los tiempos de Nimrod, de querer acabar con el Dios todopoderoso, hermano. Es una mentalidad retrógrada, ¿no? La tercera familia dijo: golpearemos a los que habitan en el cielo y los echaremos abajo con nuestras armas, con nuestros arcos y con nuestras flechas. En otras palabras, esta última familia de reyes, llevaban armas ya. ¿Con qué hacer guerra? ¿Quién sabe si ellos iban subiendo por la torre? Porque ellos tenían que subir en una forma circular. Las calles no eran interiores, eran por los alrededores como veredas. Y iban subiendo en forma de anillo. Yo me imagino, como en caracol. Yo me imagino a esta gente llevando sus ladrillos, llevando sus herramientas, y aparte llevando sus arcos y sus flechas y empujándolas, subiendo por la torre. Y se demoraban cerca de un año en subir, dice. Y no tenían miedo. Esa torre ya estaba casi acabada. Dice que en la punta de la torre, cuando Nimrod subía a la torre, él se paraba en la punta de la torre con su arco y con su flecha, dice.
dice el libro de Yacer, y el libro de Jubileo también habla de eso. Dice que él se paraba en la punta de la torre y tiraba flechas hacia el cielo, con la intención de ir acabando poco a poco con los que habitan en el cielo. Y Yahweh dice que miraba todas estas cosas, y dice que Yahweh les devolvía las flechas, se las devolvía con sangre. Bendito. Para confundirlos, para que ellos piensen que en verdad estaban matando Estamos matando gente. gente en el reino de los cielos. Y por eso era la emoción de Nimrod subirse a la punta de la torre de tiempo en tiempo y seguir tirando flechas y seguir tirando flechas. Y Yahweh todas las flechas se las mandaba rojas como de sangre. Tremendo poderío. Tremendo poderío. Hasta que Yahweh dice, aquí dice, descendamos. Vamos, dice, Yahweh dice, vamos y descendamos y dividamos allí las lenguas para que ni uno entienda el idioma de otro. En el libro de Yacer dice la escritura que Yahweh se reúne con 70 ángeles que siempre están delante de su presencia, que siempre están delante de su rostro, y les dice esta expresión: vamos y confundamos el idioma de todos ellos. Vamos y confundamos el idioma de todos ellos. Una expresión muy poderosa que dice el libro de Yacer. Y dice que descendieron los 70 ángeles y se confundió el lenguaje. Por eso es que muchos eruditos judíos de la palabra dicen que existen en el mundo 70 idiomas. Esos son los 70 idiomas que Yahweh repartió. ¿Con qué el fin? ¿Con qué fin los repartió? Con el fin de confundirlos. Hubo una vez un pastor que me decía, no, es que mi idioma, dice, es el mejor, decía, y mi idioma, dice, está sobre cualquier idioma, aún sobre el hebreo, decía un pastor una vez. Uy. Yo le digo, hermano, si el idioma que tú hablas, Dios lo creó con el fin de confundir. Eso no sabía. Con el fin de confundirlos en ese tiempo. Porque desde los días de Adán hasta los días de Nimrod, antes de que los confunda, todos hablaban un solo idioma. Hebreo. Todos hablaban una sola lengua, de una alabanza al Eterno. Amén. Gloria a Dios. Y si tú eres la persona que menosprecias el hebreo, déjame decirte que estás en confusión, que necesitas examinar las escrituras hebreas para que te calibres a la voluntad de Dios. Amén. Porque el Dios de Israel siempre ha hablado a su pueblo y ha puesto a su pueblo Israel como luz de todas las naciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos 70 ángeles dicen que bajaron con Yahweh, con el Elohim de Israel, con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué digo Yahweh? Porque ese es su nombre del tetragramatón. Toda la escritura hebrea habla de Yahweh. Este sería el nombre en hebreo, del nombre del Dios de Israel. Póngale ahí, el nombre en hebreo. Hebreo. Por eso digo Yahweh. Ese es el nombre verdadero del Dios de Israel. Amén. No es Jehová, como tantos hablan y tantos vociferan. Amén. Después estaremos subiendo de qué significa Jehová y quién fue que creó ese nombre de Jehová, quién lo tradujo y lo latinizó de esa forma. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos ángeles bajaron, confundieron el lenguaje y cada uno ya estaba confundido. Dice que se acostaron a dormir y cuando se levantaron se dieron cuenta que el uno y el otro ya no hablaban el mismo idioma. Ya no. Ellos se quedaron dormidos. Se le había perdido el hebreo ya. Se les había perdido el idioma, se les había confundido. Y dice que era tanta la confusión que el maestro de albañilería le pedía al oficial, pásame ladrillo, y le pasaba un mortero. Bendito.
Y dice que había confusión, que nadie se entendía. Pedían una herramienta y le daban otra, porque no la entendían. Había confusión en la torre. Yahweh sin duda empezó a ejecutar juicio sobre la torre. Claro que sí. Y empezaron a suceder cosas sobrenaturales en la torre. ¿Por qué? Por no observar los mandamientos del Dios de Israel. Amén. Por no hacer la voluntad del Dios de Israel. Dios vio la locura de esta gente y empezó a ejecutar juicio sobre ellos. Y dice que el uno al otro no se entendía. Y el albañil, al ver que su oficial no le entendía y que en vez de pasarle mezcla, le pasaba un ladrillo, dice que él de coraje cogía los ladrillos y los botaba. Y cuando él botaba el ladrillo caía abajo y mataba a alguien. Esa confusión, empezaron a haber muertes raras en la torre. Según el libro de Yacer, la gente se empezó a matar sin querer. Dice que Yahweh empezó a ejecutar juicio sobre cada familia, sobre esos tres grupos de reyes que se habían confabulado con sus siervos a ejecutar, a hacer la obra de la torre. Dice que el primer grupo de reyes, los que habían dicho, ascenderemos al cielo, ya habían dicho, y peleemos contra el Elohim del cielo, decían ellos. Dice que sobre esa familia Yahweh ejecutó un juicio y los dispersó sobre toda la tierra. Ellos se empezaron a bajar de la torre porque no se entendían. Y dice que empezaron a irse tan lejos hasta donde ellos habían nacido, de donde ellos eran originarios. ¿Ya? La segunda familia dijo que dijo, pelearemos contra él y pondremos nuestros propios dioses allí y les serviremos. Sobre esa familia dice que Yahweh ejecutó un juicio y los golpeó con locura. Dice que por lapso de un año, ellos dicen que los golpeó una locura, que se hacían pasar por monos. Ellos dicen que se rascaban y parecían como monos, como animales irracionales. Yahweh, y me hizo acordar de Nabucodonosor, que Yahweh lo golpeó porque él se sublevó, se creyó más que Dios. Y Yahweh dice que lo hizo como un animal. Dice que esta gente, Dios lo golpeó con locura. Y unos creían que eran monos, otros creían que eran elefantes y así. Ellos se creían animales y hacían como animales. Hacían como lobos, aullaban como lobos. Y había locura en la torre ya. La tercera familia de reyes que ellos habían exclamado y habían dicho, golpearemos al cielo hacia abajo, golpearemos al cielo hacia abajo con arcos y flechas y gobernaremos al cielo. A esa familia dice que Yahweh los ejecutó de tal forma un juicio que unos a otros se empezaron a odiar y se mataban en la torre. Y la gente, al ver la confusión de la torre, que el uno al otro no se entendía, que el otro se volvía loco y que el otro se volvió demente y empezaba a matar a sus compañeros, dice que la gente ya se empezó a dar cuenta de que algo malo iba a suceder en la torre. Y uno a uno iban bajando de la torre ya, desistieron de construirla. Entonces dice que Yahweh, una vez que ya iban bajando de la torre, dice que Yahweh ejecutó juicio sobre esa torre. Bendito. Y la torre, que era tan alta, se derrumbó. y que la gente caminaba por los arcos, por las veredas de la torre. Y yo una vez hice un estudio de esta torre, y el edificio más grande de aquí del mundo, hay un edificio que es el más grande del mundo, construido por los mejores arquitectos, que inclusive las nubes pasan cerquita del edificio. Ese edificio queda en Arabia Saudita, creo, o en Dubái, en uno de esos países, pero investiguelo porque está en Google. Yo lo investigué. Y dice que esta torre, comparada
con ese edificio no le llegaba ni a la tercera parte. Y esta torre llegaba, y esta torre que yo les digo que hay en Arabia Saudita, las nubes ya le tocan la torre así. Así vean. A este edificio que está en Arabia, este es el edificio que está en Arabia. Y es grande, usted la ve. Ahora, y esta torre, este edificio creado en Arabia, yo lo comparé en metraje con lo que decía el libro de Jubileo, creo que habla sobre el metraje que tenía, cuántos kilómetros de alto tenía esa torre. El edificio en Arabia no le llegaba ni a la mitad le llegaba. O sea, la construcción de esa torre era algo verdaderamente una obra colosal, una obra verdaderamente grande y magnífica a los ojos de la gente, creada por el emperador Nimrod. El emperador era romano. No, todavía no, o sea, todavía no aparecían los romanos en ese tiempo. Pero ese fue el primer emperador que empezó a edificar la torre, donde cada uno quería subir al reino de los cielos como le daba la regalada gana. Y así mismo existe en este tiempo, hermano. Cada uno quiere subir al cielo a su regalada gana, según lo que cree, según lo que lee, pero nunca examina la escritura hebrea. Muchos pastores le tienen tedio a la escritura hebrea. ¿Saben por qué? Porque no le hallan, no hay un punto de comparación entre la Biblia española con la hebrea. Hay a veces unos disparejos que no es culpa de la escritura hebrea, es de los traductores españoles que tradujeron, según lo que ellos creyeron que era conveniente traducir. Y usted va a encontrar unos disparejos. Y muchos pastores optan por dejar la escritura hebrea a un lado y refugiarse en la española, porque es lo único que entienden. Así es. ¿Sí me entienden? Pero resulta que la base de su enseñanza se hace infructuosa. Infructuosamente. Y quieren subir al reino de los cielos como ellos, a la manera como sea. Pero no pueden subir. ¿Ah? No podrán subir. Ese es el sistema religioso que hubo en ese tiempo. Nimrod fue el primer emperador mundial que creó el primer sistema religioso. Otros lo denominan el primer anticristo. Entonces, podemos decir muchas cosas. Podemos decir que hay muchas sectas que quieren subir a la torre. Quieren subir al reino de los cielos, hacen su propia torre. Y quizás nosotros también edificábamos en esa torre, hermano. Yo soy testigo, yo doy testimonio que yo también quería edificar la torre en ese tiempo. Por ejemplo, los musulmanes, ellos edifican su propia salvación y su propia torre. Hablándolo espiritualmente, ellos quieren llegar al cielo por medio de Alá, Yo sí he visto. Mohamed. No sé si algo así, un Mohamed. Un tal Mohamed. Bueno. Esa es la torre que ellos siguen edificando durante muchos Hay una años. novela que... Y por medio de eso, ellos quieren entrar al reino de los cielos. Ellos están edificando su propia torre. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más, los hindúes. Ellos, ¿cómo quieren llegar al reino de los cielos? Por medio de Harry Krishna. Algo así creo que se escribe, no me acuerdo bien cómo se escribe. ¿Ah? Por medio de esas cosas, ellos quieren ascender al reino de los cielos, ellos quieren hacer su propia torre. El católico. Jehová. O la religión universal, la que le llaman la Iglesia Evangélica Apostólica Romana. Ella quiere ascender al cielo con Jesús, Y Jehová. con María
José y todos los santos, todos los ídolos que ellos año a año o día a día crean, porque ellos para cada día ponen un ídolo o un santo para cada día. ¿Ya? Ellos de esa forma quieren llegar al cielo. Con la doctrina de ellos es Jesús, María, José, la Santísima Trinidad, por decir así, porque el Padre, que es Dios para ellos, ¿no? Yahvé. Ellos están un poquito más cerca del nombre sagrado. Yahvé. Ellos dicen Yahvé. El Padre Yahvé. Pero ellos lo fundamentan en la idolatría. No pueden dejar de la idolatría. Y ellos quieren hacer como la segunda familia que dijo así: subiremos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí. Y derrumbaremos al Dios del cielo y pondremos nuestros propios dioses. ¿Ah? Por decir así, hablando alegóricamente. Que Dios le iba a permitir eso, nunca. No. Vamos a hablar de los testigos de Jehová. Ellos quieren subir al reino de los cielos con un Dios llamado Jehová. Cuando la escritura hebrea dice que el nombre del Dios de Israel no es Jehová, es Yahvé. Amén. Y en la misma Biblia de ellos dice, la referencia de este nombre, abajo dice que el nombre sagrado es YHWH, que es el tetragramatón. En el glosario de ellos dice que el nombre verdadero no es Jehová, sino que es YHWH, que es el nombre sagrado Yahvé en Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso Pero ellos quieren subir al reino de los cielos con el nombre, haciéndole creer a todo el mundo que Dios se llama Jehová. Cuando este nombre no tiene nada que ver con esto. Las letras no son ni parecidas. El que latinizó ese nombre tiene una historia bien profunda. El que cambió ese nombre de Yahweh por Jehová tiene una historia muy profunda. Analícelo. Pero ellos quieren subir al cielo con ese nombre, Jehová, diciéndole a todo el mundo que Dios se llama Jehová. Los mormones, vamos a hablar de los mormones. Ellos también edifican su torre. Ellos quieren edificar con el nombre, a nombre de John Smith. Creo que se escribe así, John Smith. ¿Ah? Que es el profeta de ellos, su profeta. ¿Ya? Bajo su profeta, bajo las órdenes de su profeta, ellos quieren edificar la torre y cada día llevan un ladrillo de fe. Todos van llevando su ladrillo de fe. Unos con Jehová, otros con John Smith, otros con el Harry Christmas. Pero cada quien lleva su ladrillo aportando un piso más para la torre. Y quiere subir cada uno al cielo de esa forma. Voy a tocar ya nervios más profundos, hermano. Los que siguen edificando tras ellos la torre, porque dice que en ese tiempo se habían confabulado por familias para edificar la torre. Ahora vamos a hablar de los trinitarios. Los trinitarios también. Los evangélicos, ahora vamos con los evangélicos. Los evangélicos también están edificando su propia torre y van de ladrillo en ladrillo, pero no se dan cuenta la base o el fundamento que están poniendo. Porque todo tiene que tener una base, o un fundamento hebreo. Si tu base y tu fundamento no es hebreo, es católico. Déjame decirte.
si el Dios que tú predicas no es hebreo, es católico. Amén. Ahora voy a hablar de los trinitarios, de los evangélicos trinitarios. Suéltalo. Estos quieren edificar también, proclamando que Dios es tres personas. El Padre Jehová, Jesús el Hijo y el Espíritu, ¿no? Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Ya? Y que Dios es tres personas. Que Dios es un Dios de tres cabezas. Y déjame decirte que esa doctrina no tiene fundamento hebreo. Porque los apóstoles eran hebreos, acuérdense, eran judíos. Hasta el apóstol Pablo, el que por la gracia de Dios nos trajo el mensaje de salvación a los gentiles, él fue judío. Si es que no lo sabe. ¿Ya? Y ellos quieren edificar la torre de esta forma y enseñarle a la gente que Dios es un Dios tripartito, que Dios es un Dios de tres cabezas. Cosa que no tiene fundamento hebreo. Porque la Biblia dice que Dios es uno. Amén. Así dice la Escritura. Y desde allí ya van edificando su torre a su manera de pensar. Y tras de ello vienen arrastrando muchas familias con esta clase de doctrina. Por eso es necesario revisar nuestra doctrina, si nuestra doctrina tiene fundamento hebreo. Amén. Vamos a hablar de los Jesús solo. Bendito. Flora. Suéltalo. Esta clase de evangélicos, yo le debo decir porque yo pertenecía a esa rama de los Jesús solo. Ellos creen que Jesús es Dios y a la vez es Mesías. Yo les pregunto, ¿de cuándo acá Dios tiene nombre español? Desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo acá Dios se llama con un nombre español? Su nombre es Yahweh. Cuando su nombre se lo dio a Moisés. Examínalo. Examina las escrituras hebreas. Porque las escrituras hebreas no están de por gusto. Descarga cualquier Biblia hebrea y todas te van a decir que el nombre sagrado que Dios le dio a Moisés es el tetragramatón, que se escribe como Yahweh en español. Amén. Y en hebreo está escrito así. Y él, al leer esas palabras, ellos dicen Yahweh. Amén. Dios no tiene nombre español. Amén. Dios tiene su propio nombre en hebreo. Ese nombre, Yahweh, en hebreo significa yo soy el que soy. Y vamos a profundizar más. El nombre del Mesías. ¿Por qué dicen los Jesús solos que Jesús es el nombre del Mesías? ¿De cuándo acá el Mesías nació también con nombre español? Cuando el Mesías nació en Belén. ¿Dónde queda Belén? Les pregunto yo. En Israel. ¿Ah? Por tanto, el Mesías es israelita. Es judío. Y cuando el ángel le da el nombre a María, que no se llama ni siquiera María, su nombre verdadero en hebreo es Miriam o Miriam. Él le da el nombre a la Virgen y le dice que su nombre será Yeshua HaMashiach, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Mesías tiene nombre hebreo. ¿Por qué edificas tu torre con nombres que no han bajado del cielo? Santo. Por nombres reformados por los católicos.
por traductores católicos idólatras que lo que hacen es trastornar la Biblia. Así es. Y vamos edificando, hermanos. Vamos llevando nuestro ladrillo y seguimos subiendo confiados de que vamos a llegar ¿a dónde? Al cielo. Pero cuando venga el Mesías, ¿él con qué nombre crees que va a venir? Con el Con nombre de Yahshua. Yahweh. ¿Tú crees que él va a venir con el nombre español? No. O ninguno. con el nombre griego, que también lo hacen pasar por griego, que el nombre de él es griego, es Inous. No. O como dice el Papa en el Vaticano, que el nombre del Mesías es Jesús. No. O en China, No. como le han traducido el nombre al Mesías y le han puesto Jirulai, Bendito, que Dios reprenda eso. cuando su nombre es hebreo. Amén. Su nombre es Yeshua. Es con ese nombre él nació. Gloria a Dios. Amén. Tienes que entender que estás edificando una torre. Estás llevando un ladrillo y tu familia también va llevando un ladrillo muy pesado. Aleluya. Construyendo una torre que no te va a llevar a nada, hermano. Porque tu doctrina no tiene base hebrea. Y pudiéramos hablar de muchas cosas más, hermanos. Pero si tu doctrina, tu fe, tu religión no tiene base hebrea, sigue subiendo la torre en vano. En cualquier momento te va a coger la locura, Como le cogió como le cogió a los de la torre. En cualquier momento vas a ser como, te va a coger la locura y vas a empezar a ser como animal. Vas a empezar a gritar como ellos, que se creían monos, tigres, y empezaban a aullar en la torre, porque les había cogido un espíritu de locura. Lo mismo va a pasar, hermano. Porque tu doctrina no tiene una doctrina hebrea. Por ahí escuché una vez un predicador que decía, no importa cómo llamemos a Dios, no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo decir que el nombre de Dios no vale? Una mente retrógrada. Y así pasa, hermano, con muchas religiones. Siguen subiendo la torre, poniendo ladrillo tras ladrillo. Y arrastrando la familia. Y van arrastrando tras de ellos una generación tan grande, hermano. Es necesario buscar las raíces de tu fe. Amén. Amén. Aleluya. Es necesario que nos volvamos al Dios de Israel. Amén. Dice en la Escritura que en aquellos días vendrán dos personas y se agarrarán del manto de un judío y le dirán, iremos con vosotros, porque hemos sabido que el Dios de Israel está con vosotros. Y que también dirán, llevarnos con vosotros, porque nosotros hemos heredado de nuestro sistema religioso, hemos heredado puras mentiras. Esa profecía tiene que cumplirse. Hemos heredado mentiras. Yo he conversado con algunos católicos que me dicen, ay hermano, es que no me puedo hacer, dice, convertirme a Dios, dice, al Dios verdadero, es porque nosotros, mi familia, todos llevamos, dice, el catolicismo heredado. Mi abuelo, mi bisabuelo, todos llevamos el catolicismo a la sangre, hermano. Y hay algunos que hasta llegan a decir, si yo me aparto de la iglesia católica, me desheredan. Me botan de la casa. Yo he escuchado hablar de esas personas, hermano. Pero ese sistema sigue poniendo ladrillo tras ladrillo y tirando flechas hacia el cielo. ¿Y qué hace Yahweh? El Dios de Israel, él sigue el juego. Se las regresa con sangre. Por esto el Dios, dice, el Dios único. ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura? Que el Dios único ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la buena nueva de Yeshua, del Dios Israel, de Yeshua HaMashiach. Él dio su sangre por nosotros. Él es el que nos va a llevar, hermano. Den una alabanza al Eterno. Yeshua es su nombre.
Caos. Es el nombre que bajó del cielo. Es el nombre sobre todo nombre. Amén. El Mesías no tiene nombre español. Bájate de esa nube. Aterriza. Pisa firme. Aprende a tener una fe inteligente. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Córtala.